En Romanos 8, del versículo 1 al 8, leemos acerca de que no hay condenación para los que creen. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Señor Jesús. Oh, gracias Señor Jesús por esta palabra. No hay condenación, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Señor Jesús, gracias. No hay condenación, porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor Jesús, necesitamos andar conforme al Espíritu, para que no haya condenación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado. Amén. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino bajo la ley del Espíritu de vida. Señor Jesús, la ley no pudo hacer nada. Era débil, Señor, por causa de la carne. Pero Dios nos ayudó. Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, nuestro Señor Jesús. Aleluya. En semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, para condenar al pecado en la carne. Amén. Gracias, Señor, porque tú ya lo hiciste. Señor, esto es un hecho contundente. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo condenó al pecado en la carne. Aleluya. El pecado ha sido condenado. El pecado ha sido condenado en la carne y fue crucificado en la cruz, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Porque por la ley de los mandamientos no pudimos, Señor, agradarte de ninguna manera. Señor Jesús, para que no anduviéramos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Necesitamos andar conforme al Espíritu. Señor Jesús, porque si vivimos conforme a la carne, ponemos la mente en las cosas de la carne. Pero si vivimos conforme al Espíritu, ponemos la mente en las cosas del Espíritu. Señor Jesús, esto es lo que necesitamos practicar, Señor Jesús. Oh Señor, poner la mente en las cosas del Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, para que el pecado no se señoree en nosotros, Señor Jesús. No pensemos en las cosas de la carne, porque ahí vienen las distracciones, vienen las tentaciones, pero pensemos en las cosas del Espíritu. Amén, Señor Jesús, ayúdanos a pensar en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Aleluya. Oh Señor Jesús, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Oh Señor Jesús, porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Nos hacemos enemigos tuyos, Señor, cuando ponemos nuestra mente en la carne. Señor Jesús, porque no nos sujetamos a tu ley divina, pero porque tampoco podemos hacerlo. Señor Jesús, y en la carne no te podemos agradar.
Señor, por eso es que necesitamos mantener nuestra mente puesta en el Espíritu para hallar vida y paz. Señor Jesús, gracias Señor, porque aún así también podemos saber en qué condición estamos cuando sentimos muerte en nuestras decisiones, cuando no sentimos paz. Es porque algo que estamos haciendo o pensando no es tuyo, Señor. Por eso necesitamos poner la mente en el Espíritu para sentir, Señor, tu confirmación, tu aprobación. Señor, tener vida y paz. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la obra que tú hiciste en la cruz por nosotros para librarnos de la ley del pecado y de la muerte, para que podamos volvernos a ti y tocarte a ti en nuestro espíritu, para tener vida y paz y ser liberados de esa ley que tanto nos producía muerte, Señor. Gracias, Señor Jesús. Alabanzas a ti. Amén. Amén.